que estaba en muy mal estado. Yo no sé si habrán hecho la obra, que era la cafetería, el módulo de cafetería. Sí, señor, sí fue intervenido. Es más, es la única zona de todo el edificio que ha tenido esa intervención. No sé si En su habrán reforzamiento. respetado lo que nosotros pensamos en su momento, porque era una cosa muy que no intervenía la cáscara, que no la tocaba, que solamente intervenía pues lo que era el soporte de la estructura, pues que ahí estaban los problemas realmente técnicos del edificio y pues digamos que eso nos llevó a conocer un poquitico más el edificio, el proceso histórico del edificio y pues a intervenirlo, pero como les digo, pues digamos que no es todo el conjunto y no solamente una parte. Eso significa pues que tenemos planos, algunos planos técnicos y algunos planos pues originales, incluso creo que por ahí están, habrá que buscarlos, pues yo no sé ya dónde están esos del año por ahí 2014, habrá que buscar los originales del edificio que con mucho gusto pues yo les podría prestar. Claro que sí, arquitecto. Y un poco pues lo que es la idea de un proyectista, que creo yo que es un poquito diferente a la de un teórico de la arquitectura o a la de un historiador, porque pues digamos, son posiciones frente a los problemas un poco diferentes, ¿no es cierto? Aunque la disciplina es la misma, es la arquitectura, la posición y la mirada que cada uno podría tener es diferente, ¿no es cierto? Sí, entonces digamos que tienen que tener claro que mi mirada es la mirada de un proyectista que en últimas, al final, pues analiza los edificios, los entiende, los respeta lógicamente, pero que entiende que pues de alguna forma tienen que ser intervenidos y tienen que ser transformados y tienen que de alguna forma proveer nuevas posibilidades de uso, etcétera, pues porque eso es parte de la circunstancia histórica misma de la arquitectura. Entonces digamos que eso es un poco lo que habría que como que intentar como dilucidar. No sé cuál procedimiento han pensado para que lo hagamos. No sé si ustedes tienen unas preguntas, no sé cómo lo hacemos. Bueno, pues nosotros pensábamos era compartirle la Bueno, investigación. hagamos esa metodología, compártanme lo que han hecho y yo les voy aclarando cosas y les voy opinando respecto a lo que de alguna manera tienen. ¿Listo? Vale, arquitecto. Ok, perfecto. Voy a proyectar mi pantalla entonces. Allí están viendo mi pantalla, perdón. Sí, señor. Bueno, entonces, pues... Ponlo en pantalla completa porque se ve muy chiquito. Claro, perfecto. O seré yo el que tengo aquí muy grande los participantes. Es que no sé cómo achicar eso. ¿Allí está mejor? Sí, ahí se ve, pero yo soy el que tengo, a ustedes los tengo grandísimos. Ah. ¿Cómo disminuyo los participantes aquí en esta vaina? Los tiene anclados, ¿no? ¿Y cómo los desanclo? Allí sobre la pantallita de cada uno hay como un icono y cuando se para encima dice fijar en pantalla, algo así. De pronto están... Bueno, listo, ahí ya le bajé un poquito, dale. Bueno, entonces, pues... ¿Quién es el director? ¿Gina Paola Artunduaga? Ah, no, sí, los profesores. Ellos son los profesores y son nuestros directores de proyecto de grado. Es la arquitecta Gina Paola Artunduaga y el arquitecto Jorge Luis Cruz Vera. Bueno, muy bien. Listo, nuestro título, pues, de nuestra investigación es la identidad patrimonial de arquitectura educativa moderna, análisis y valoración de los edificios Sena Salomia. Esta investigación, pues, dentro de las líneas de investigación de nuestra universidad, se encuentran ubicadas dentro de la historia, teoría y crítica. Ya, muy bien. Importante ese dato. Sí, señor. Aquí nosotros lo primero que hemos hecho es tratar de construir o construimos un mapa de procesos, digamos, dándole respuesta a las dos metodologías que estamos utilizando, la metodología investigativa y esa metodología proyectual enfocada hacia el desarrollo BIM, ¿no? Entonces, a través de esa misma metodología hemos desarrollado este mapa de procesos que nos va a dar la carta de navegación con respecto a todo el proceso investigativo de nuestro trabajo. Entonces, digamos que pues inicialmente tenemos una primera fase de conceptualización,
donde encontramos puntos en común entre Joana, mi compañera, y yo, y había cierta sinergia con respecto a nuestro trabajo de investigación. Hemos identificado pues algunos temas de estudio, unas problemáticas y unas líneas de investigación afines para los dos. Teníamos 3 temas que nos atañen a nosotros y que nos parecían importantes en cuanto a patrimonio, a la arquitectura educativa y la educación en Colombia, ya que pues venimos digamos, de esa educación en el SENA como tal, y que los dos éramos egresados de la tecnología en dibujo arquitectónico del SENA. De ahí nace entonces lo que es la identidad patrimonial de arquitectura educativa moderna, análisis y valoración de los edificios SENA Salomia. Empezamos a hacer la construcción de un estado del arte, de qué había con respecto a este tipo de edificaciones y precisamente pues ese edificio fundacional del SENA. Encontramos unas problemáticas de ese mismo edificio, pues el desapego que se tenía hacia el edificio y el no reconocimiento del mismo edificio, ni siquiera por la comunidad educativa, ni siquiera pues conocía este edificio como tal. Hallamos unos antecedentes del mismo edificio, fijamos unos objetivos y como primer producto de ese momento de investigación tuvimos una monografía y una presentación, digamos, de trabajo de grado que fueron avalados pues por nuestra universidad y por el decano de nuestra universidad. ¿Quién es el decano en este momento? Juan Carlos Floyd, el arquitecto Juan Carlos Floyd. Ah, no fregues, ¿Floyd es el decano? Sí, señor. Él es el coordinador Floyd, de la... Hace poco, ¿no? ¿O hace desde cuándo? Sí, señor. No, eso fue desde el semestre pasado. ¿Yo me corriges? Hace un año. Hace un año, sí, señor. Juan Carlos Floyd, él es uno, ya me acordé de Juanca, ya listo, ya me acordé de Juanca, listo. Él es de la San Buenaventura, ¿cierto? Es de la San Buenaventura, sí, él es de la San Buenaventura, sí, de acuerdo. Sí, señor. Muy bien. En un segundo momento de análisis ya pasamos pues a estudiar una normativa que relaciona, digamos, el tratamiento del patrimonio en Colombia. Encontramos una serie de decretos, de leyes, y nos hemos enfocado básicamente en el decreto 763 del 2009 y también de un documento que se llama UBIM, que va relacionado al patrimonio y cómo se debe trabajar ese tipo digamos, de edificaciones simuladas en este tipo de software BIM, ¿no? Y ahí salen 3 elementos importantes que nos van a dar pues esa valoración del bien de interés cultural, que es hacia lo simbólico, lo estético y lo histórico, y que nos arroja también un análisis urbano que hemos hecho inicialmente de nuestra edificación y de nuestro entorno inmediato de la misma edificación. También se pretende ir al archivo histórico, y se hicieron unas visitas al archivo histórico, donde se obtuvo cierta información del archivo histórico relacionada a la edificación como tal. En cuanto a esa valoración del BIG en lo simbólico, en lo estético y lo histórico, pues hay unos criterios de valoración que nos lo arroja también el decreto 763 del 2009 y que los tomamos como, digamos, columna vertebral para hacer esa valoración del edificio en su estado actual, ¿no? Teniendo como un primer producto de ese edificio, pues el análisis que hemos hecho y la simulación en los software BIM, que más adelante se los mostraremos como tal. Hay un tercer momento que es el momento de producción, es donde ya recopilamos esa información y empezamos allá a crear nuestro producto de investigación, que en este momento lo tenemos pensado como un libro, una producción textual, y que pueda servir de orientación para futuros investigadores o futuras investigaciones en este campo de la arquitectura educativa moderna. Hemos encontrado que el SENA Salomia podría ser un gran referente a nivel de Ciudad de Santiago de Cali, de lo que significó en su momento y el crecimiento que propició este edificio para esa zona y para la ciudad de Cali como tal. Habíamos contemplado unas primeras entrevistas con la arquitecta Lida Caldas de Borrero, el arquitecto Francisco Potes también, y el arquitecto Luis Orlando Tombe. Y pues a raíz de esas entrevistas, pues también surge esta entrevista que estamos haciendo en este momento y esta charla pues que estamos llevando en este momento como tal. Sí, precisamente con la arquitecta Lida Caldas, por el tema ya de la salud de ella, no fue posible realizar la entrevista. Con el arquitecto Francisco Ramírez, pues él nos direccionó ya directamente con usted. Y con el arquitecto Luis Tombe, pues la idea de entrevistarlo a él es que él en este momento ha sido ganador de Bienal, entonces él está trabajando mucho lo que es la arquitectura educativa, pero ya contemporánea.
Entonces, con él lo que queremos es hacer como una revisión de cuáles de esos fundamentos de la arquitectura moderna él ha tomado en las construcciones nuevas. Muy bien. Ok, y entonces en un último momento, en un cuarto momento de postproducción, es donde vamos a darle pues la forma a toda esta investigación y lo vamos a consignar en esa producción textual a través de esquemas, diagramas, textos. Y uno de nuestros objetivos, digamos, finales y fundamentales es esa parte de lograr esa titulación como arquitectos, es tratar de llevar este documento textual a una bienal, poderlo inscribir en una bienal y pues dar a conocer este tema de investigación que nosotros hemos logrado hasta el momento como tal. Ya digamos que estos son algunos de los productos que hemos elaborado con ese análisis urbano. Digamos que hemos identificado algunos elementos importantes del edificio y que se ven reflejados a nivel de esa trama urbana como su jerarquía predominante a través de la ocupación de toda una manzana en el sector como tal. Se identifican los accesos y la aproximación a ese edificio fundacional del SENA, a pesar de que el SENA es un campus, es un complejo que se llama en este momento, se denomina Complejo Salomia, o lo denomina así digamos, la comunidad educativa. Esos primeros edificios fueron los que dieron origen pues al resto de las construcciones que existen actualmente. También hay un componente importante relacionado a esas masas arbóreas que contiene el edificio y esas especies, digamos, arbóreas que fueron importantes no solamente al momento de su creación y por, digamos, concepción de los mismos arquitectos de Lida Caldas, pues también generan o crean esa jerarquía dentro de esta manzana que nosotros hemos identificado. Como lo decía ahora, la ocupación de esos edificios fundacionales no son el 100% de la manzana, ocupan aproximadamente entre un 50%, un 25, 50% de ese lote como tal. Pues eso también es importante dentro de ese análisis urbano que hemos hecho hasta el momento. Esos diagramas que usted logra ver allí, el solsticio de verano, el solsticio de invierno y la actualidad, pues son elementos que se han simulado a través de ese software BIM con el geoposicionamiento y el funcionamiento de esa característica o esos rasgos característicos del edificio que en este momento son importantes, que es esa gran cubierta, ese elemento predominante donde se mueve todo el edificio y cubre, digamos, esos habitáculos importantes del edificio como tal. Hacemos una recopilación de qué está funcionando en este momento en esas edificaciones y cómo funcionan. Entonces, digamos que el SENA, hemos indagado en el funcionamiento del SENA, cómo funciona a través de centros de formación. En este momento funcionan dos centros de formación, el CDTI, que es el Centro Industrial de Automatización Industrial, perdón, Centro de Diseño y Automatización Industrial, y el CAI, que es el Centro de Electricidad y Automatización Industrial. Esos dos elementos requieren pues de una zona administrativa y de unos talleres de simulación para los futuros aprendices del SENA como tal. También hay un elemento articulador que se encuentra en el centro, que era justamente lo que hablamos ahora, esa gran cubierta de doble cañón cruzado, que pues debajo de ella se mueve todo lo que es la zona de servicios, como son las baterías sanitarias y la cafetería. Y un edificio a su costado izquierdo, que es el número 3, que es el de servicios médicos asistenciales, que funciona actualmente en el SENA como tal. Pues se hace una zonificación, unas áreas específicas de todo el edificio, para empezar a entrar como a hacer un análisis de qué le pertenece a cada uno de los centros de formación, qué es zona común. Son 2 pisos prácticamente que se mueve el edificio. Y empezamos ya a entrar en unos análisis en cuanto a ese libro que nosotros consideramos el fundamento de la arquitectura, que es el CHIN, de su forma, espacio y orden. Entonces nos hemos como amarrado a ese libro para empezar a hacerle un análisis desde esa mirada con respecto a su forma, a su espacio y al orden que tiene el edificio. Entonces hemos hallado que pues, el edificio en su forma es un perfil básico que se empieza a transformar, se empieza, digamos, a sustraer algunas de las formas para obtener ese resultado final que vemos como tal. Esas cubiertas características de la edificación denominadas paraboloides hiperbólicos, que también otros arquitectos empiezan a trabajar, digamos, en esa misma época, y uno de los grandes exponentes como Félix Candela, que es el que trae como esa
ese tipo de tecnología constructiva, y que muchos de los exponentes pues, locales empiezan a también implementar en sus proyectos. Esas superficies curvas abovedadas de las dos edificaciones administrativas también, que generan ese intercambio entre cuanto a su ventilación cruzada y poder aprovechar esa iluminación natural en la edificación. Las formas simples que son características pues, de este mismo edificio, y ese plano base que se eleva y empieza a generar esa gran separación entre lo que es esa zona urbana y la zona ya privada, digámoslo de alguna manera, en cuanto a esos habitáculos de educación pues, para el SENA como tal. En cuanto a ese análisis pues, espacial, hemos encontrado pues, que su organización espacial agrupada dispone de esos 8 volúmenes que nosotros vemos allí amarrados a través de esa gran cubierta que hemos denominado una pauta, pues, y que genera esas sombras dentro de esos habitáculos que son los talleres que en este momento se imparte la formación profesional integral. También hemos identificado unos volúmenes que no fueron concebidos desde su inicio, los hemos denominado unos volúmenes invasores. Esos volúmenes se han amarrado o han empezado a darle solución a un problema que tiene el SENA en este momento, y es el aumento exponencial de su comunidad educativa, ¿no? Muchos aprendices o muchas personas que conocen el SENA pues han empezado a matricular de tal forma que el SENA ha empezado a crecer en cuanto a su infraestructura, y este volumen invasor pues digamos que intenta reconocer algunos elementos característicos de los edificios como los quiebrasoles en sus fachadas, pero desconoce ese rasgo característico fundamental que son esas cubiertas abovedadas y las cubiertas de doble cañón cruzado, y digamos que de pronto... ¿Cuál es el volumen invasor? Ah, ya, el café. Este cabecito, sí señor. Este café que tenemos acá se amarra a través de un puente con uno de los edificios que funciona el CDTI. Entonces, digamos que hemos notado pues que ese edificio intenta con algunos gestos arquitectónicos amarrarse a su lenguaje arquitectónico, pero desconoce otros que son muy importantes, digamos, a nivel compositivo de la edificación y característico. En cuanto al orden, pues hemos identificado una serie de elementos importantes, como lo habíamos hablado al inicio, pues el ritmo que generan esas cubiertas abovedadas, la pauta que genera la gran cubierta que envuelve y marca las circulaciones de la edificación, esa transformación de la forma que se identifica en ese primer análisis, y su simetría bilateral que vemos marcada en esa planta que se ve allí como tal. Hemos desarrollado unas axonometrías para darle respuesta como a digamos, esas características en cuanto a esa composición o ese entender, digamos, la forma de impartir la formación profesional en el SENA, a diferencia de otras instituciones educativas que requieren de, digamos, unas características diferentes. Entonces se ha empezado a desmembrar el edificio, a conocer sus entrañas, a conocer sus sistemas constructivos, para asimismo pues, justificar esos habitáculos, como se denominan, y digamos, entender el por qué se han desarrollado, se han diseñado de esta manera. A nivel estructural, como lo venía diciendo ahora, pues entender ese sistema constructivo y entender esas tecnologías que se han apropiado o que para su momento fueron importantes, como son esas cubiertas laminares abovedadas, que solamente pues con un grosor de 5 centímetros de grosor empiezan a lograr, digamos, un cerramiento de esa quinta fachada, y también permitir el acceso de la iluminación y la ventilación cruzada que se vuelve algo importante para nuestro clima, ¿no? Se empieza ya a adaptar a otros autores, como es la arquitectura del lugar, y empezar a darle respuesta a esas condiciones del lugar como tal. Como lo mencionábamos también, la arquitectura de geometría simple, esa arquitectura moderna que empieza a darle esas características y esos rasgos, digamos, de esa misma arquitectura moderna como tal, que se ven reflejados en su planta, en su fachada, en sus alzadas, y que las vemos aquí identificadas. Algunas características importantes que también reconocen el lugar como parte importante del edificio, esos quiebrasoles que empiezan a jugar un papel importante pues, para dar acceso a la iluminación, pero bloquear esa radiación directa del sol,
la utilización de materiales como el hormigón, el ladrillo a la vista, materiales como el acero y el vidrio, pues que son característicos de esa arquitectura moderna. Las tecnologías constructivas, esos sistemas aporticados y esas láminas cubiertas abovedadas y las láminas, las estructuras laminares en concreto, las cáscaras de hormigón como se denominan o como son reconocidas, y que se ven reflejadas en todo el edificio. Aquí pues vemos, este es otro mapa que hemos hecho. Si quieres yo digo, Juan. Bueno, hicimos un estudio un poco más profundo acerca de lo que son las estructuras laminares y tomamos el modelo de Engel de 1970, que es lo que da prioridad al factor determinante en el cambio de dirección de las fuerzas y la presencia de esfuerzos de tracción y compresión de manera independiente o combinada. Encontramos que las estructuras laminares se dividen en cuatro puntos, que son las de forma activa, las de vector activo, las de masa activa y las de superficie activa, que son esta clase de cubiertas que estamos estudiando. Debido a que su forma delgada y continua y dos de sus dimensiones predominan sobre su espesor, así su resistencia mecánica ante las diversas cargas que actúan sobre ellas como virtud de su forma. Esto se basa en la teoría de la membrana, que dice que su reducida sección solo se desarrolla en esfuerzos de carácter bidimensional, en tanto que la rigidez a la flexión y a la cortante son despreciables, así como la resistencia a la compresión. La carga que actúa en las estructuras es distribuida uniformemente sobre su superficie. Y los materiales en los cuales fueron trabajados esta clase de estructuras son hormigón armado, madera, metal y fibra de vidrio. Las que tenemos en el SENA presente son de hormigón armado, que se clasifican en planas y curvas, que serían las membranas, las que estamos estudiando, que pueden ser de curvatura simple o de curvatura doble. Y hay algunas superficies sin curvatura. Encontramos las bóvedas cilíndricas y las cónicas dentro de las superficies de curvatura simple, que se pueden construir a partir de figuras planas en estados de flexión y esfuerzos de membranas como las superficies monoclásticas. Las superficies de curvatura doble, que son las sinclásticas, o curvatura gaussiniana positiva, que son las curvaturas en el mismo sentido como lo son los domos y las cúpulas. Y encontramos las superficies sin curvaturas, que son las losas planas y las plegaduras, que se encuentran en esfuerzos de membrana y flexiones. Bueno, entonces, pues todo eso se ve reforzado o se ve, digamos, expresado en esas cubiertas abovedadas y esas cubiertas de hormigón armado en el edificio como tal. Bueno, encontramos o realizamos una línea de tiempo de lo que son esas estructuras laminares en Colombia y algunas de las obras más significativas. Encontramos a Leopoldo Rotter como uno de los principales exponentes de este tipo de cubiertas, con el Estadio Alfonso López de la Universidad Nacional de Bogotá. Igualmente en la imprenta de la Universidad Nacional en 1945. Y encontramos que estas cubiertas se usaron mucho en lo que fueron los mercados, como el mercado de Girardot, también de Leopoldo Rotter, debido a su gran cobertura, a la amplitud y a la poca necesidad de estructura que la sostiene. La estructura en malla de ejes ortogonales separados de acuerdo a las dimensiones de las láminas de cubierta, llamadas vigas invisibles o piezas prismáticas de hormigón. Y encontramos aquí pues la imagen, que fueron 198 láminas cilíndricas de 7 metros de largo para Bellas Artes en Cali. Encontramos la sede de Volkswagen, de Bruno Violi y Guillermo González, que es una estructura organizada sobre una malla de ejes ortogonales, adaptada en un módulo de 6 metros. Encontramos el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, Elías Zapata,
que es un conjunto de bóvedas semiesféricas y otras de simple curvatura de 10 centímetros de espesor. Está la Plaza de Mercado de Santa Elena, de Félix Candela, que él, a pesar de haber sido uno de los principales diseñadores, tuvo muy pocas obras realizadas en Cali, pero su enseñanza sirvió para que los siguientes arquitectos se basaran en sus ideas y fundamentaran y realizaran muchas de los ideales que él tenía, que no logró llevar a construir. Y encontramos también el Club Deportivo KO en Cali, de Jaime Perea, que son unas cáscaras cóncavas y convexas de hormigón en perfil parabólico. Y finalmente, de Elie Burkhardt, está la Galería de Siloé en 1963. Estos ya son unos paraguas a diferentes alturas que tratan de mimetizarse con la escala doméstica y hacen la transición hacia el interior de la galería. Sí, bueno, pues también pensando en esa racionalidad funcional, entendiendo un poco uno de los elementos o de los espacios característicos de estos edificios, que son los talleres de formación, pues hemos hecho un paralelo con lo que es el modelo pedagógico del SENA y cómo responde a esas necesidades del SENA, ¿no? Entonces, digamos que el SENA tiene 3 elementos o 3 objetivos fundamentales en su formación profesional integral, que es el aprender a aprender, el aprender a ser y el aprender a ser como persona como tal. Y vemos que esos elementos se ven reflejados en esa distribución de ese taller, ¿no? Donde en un primer momento los aprendices aprenden todo el fundamento teórico. En un segundo momento los mismos aprendices ya empiezan a hacer su práctica profesional en unos trabajos directamente propicios para su función. Y sobre todo eso amarrando hacia una formación integral y aprender a hacer, darle respuesta a ese aprender a hacer a través de esa formación integral profesional que se brinda en el SENA. Estos son los análisis que hemos hecho en cuanto a su bioclimática. Hemos hecho unos análisis en cuanto a su radiación solar, a su impacto solar y cómo esas cubiertas de hormigón empiezan a mitigar o empiezan a afectar esos ambientes a su interior, ¿no? Entonces, allí hemos hecho un comparativo en cuanto a ese mapa de colores, donde el rojo, el amarillo, vemos la gran incidencia de la luz directa del sol o la radiación solar, y el factor de transferencia o el factor de carga, pues, que transmite al interior de los espacios, obteniendo unos resultados muy positivos en cuanto a ese confort climático al interior de los mismos. Y finalmente, pues, hemos desarrollado o hemos consignado todo este proceso investigativo hasta el momento en 3 memorias, que son las que usted ve allí, arquitecto. Se van a construir otras 3 memorias para tener ese elemento, pues, consolidado de todo nuestro proceso investigativo y de nuestros resultados asociados a esta investigación. Eso es, digamos, a grosso modo lo que llevamos hasta el momento. Empezamos en este 10º momento, ya en 10º semestre, darle ese toque final, empezar a tener ya los productos de la producción textual y empezar ya, digamos, a recopilar toda esta información que hemos encontrado y que ha sido muy provechosa, pues, para nosotros y para el edificio como tal. Bueno, pues, ¿qué les digo yo, hombre? No, la verdad es un trabajo bastante elaborado ya, muy adelantado. Yo, la verdad, ¿qué les diría? Es que, digamos que lo que entiendo yo es que al final hay que hacer una valoración del edificio. Valorar significa, pues, que uno saca unas conclusiones, ¿no es cierto? Uno dice, mire, una vez yo he hecho todos estos análisis, pues descubro que en términos simbólicos este edificio, pues, tiene tales valores y tales cosas, en términos estéticos tiene tales valores, tales cosas, y en términos históricos tiene tales valores y tales cosas, ¿sí? Me parece correcto, sí, señor. Parece que eso es lo que hay que lograr. Digamos que hay que lograr que toda esa cantidad de información, pues, de alguna manera se sintetice en eso. Pero yo les diría una cosa que en eso es como actuando un poquito desde una perspectiva, ¿cómo les dijera? Desde una perspectiva de
de lograr poner en valor las cosas sin idealizarlas. ¿Sí? Porque me parece que me parece que ahí hay una cosa que de alguna forma toca como revisar con objetividad, porque precisamente al no idealizarlas, uno lo que hace es poner en valor lo que sí es muy importante y definitivamente no repetir los errores de las cosas que no quedaron tan bien resueltas. ¿Sí me entienden? Entonces, en eso me parece que hay una mirada que, aunque no han dicho cuáles son las conclusiones, para mí hay como una mirada que es demasiado positiva hacia el edificio, demasiado venerada hacia el edificio, ¿sí? Y eso no le permite a uno como guardar distancia, decir, hola, esta vaina, pues, ¿qué problemas de verdad tiene? Y además, porque eso sí sirve para poder descubrir cómo uno podría mejorar esos edificios, porque al final todos estos análisis se hacen es para poder decir, bueno, si yo tengo que volver a trabajar en él, si yo tengo que volver a hacer una reforma, pues, ¿qué reforma le hago para que el edificio, pues, de verdad, digamos, potencie sus valores y por otro lado mejore sus dificultades, mejore sus defectos, digamos, ¿sí? Entonces me parece que yo les daría un primer consejo en eso, que es muy importante que la herramienta que se usa, que es el Revit, le permita a uno descubrir, pues, de verdad, por ejemplo, en el clima, ¿es tan bueno para el clima ese edificio como dicen? Desde la teoría de nosotros que nos enseñaron, nos dijeron, mire, los edificios modernos de los años 50 y 60 en Cali tuvieron una tradición muy alrededor del tema del manejo climático. Sí, y se hicieron así porque de alguna forma algunos arquitectos del Valle del Cauca tuvieron como referentes arquitectos brasileños y digamos que tuvieron en cuenta como esa idea de que algunos arquitectos brasileños valoraban profundamente el trópico como posibilidad de generar un lenguaje moderno particular, es decir, no hacer un lenguaje moderno del estilo internacional, o sea que cuando hablamos del estilo internacional estamos hablando de estilo, estamos hablando de una manera de hacer que es igual en cualquier parte del mundo y eso pasó con mucha de la arquitectura moderna que se volvió igualita en cualquier parte del mundo y entonces pues no tuvo en cuenta condiciones particulares del sitio y estos tipos lo que dijeron es en el clima tenemos una oportunidad muy grande de hacer que esta arquitectura moderna se vuelva como local, adquiera valores particulares que la hagan de este sitio y no de cualquier sitio. ¿Sí? Entonces, eso me parece que si uno descubriera realmente ahí donde están estas cosas, pues uno diría que de verdad, pues hasta dónde la cosa es importante. Entonces yo les diría como 3 o 4 cosas ya buscando como contarles lo que yo pienso del edificio. La primera, yo pienso que el edificio desde el punto de vista urbano es un edificio que no está claramente emplazado. ¿Sí me entienden? Si yo tengo esa manzana, como ustedes la ven, digamos que yo no sé los antecedentes históricos de por qué pasó eso y los estuve buscando y no los encontré. No encontré si ellos tenían pensado hacer más edificios y completar un solo campus. No hay un solo plano general del campus, sino siempre hay solamente un plano histórico que es el plano de ese edificio. Y entonces, claro, si uno se pone a pensar en eso, uno dice, bueno, mierda, esta vaina que es coger una manzana muy grande y colocar un edificio, ¿cómo lo pongo yo? Es un tema clave para poder pensar cómo se desarrolla lo demás. ¿Sí me entienden? Cuando ustedes ven, como ejemplo, el trazado de Univalle o el trazado de la Universidad Nacional de Bogotá, uno descubre que hay un trazado que permite que todos los edificios queden regulados. ¿Sí me entienden? Y que luego, pues en el tiempo se hagan por pedazos. De alguna forma, este lo hizo este arquitecto, este lo hizo este otro, pero todos siguieron el trazado regulador que se planteó al principio. El edificio de Salonia no tiene eso, y esos son los grandes defectos que tiene, porque, pues, de alguna forma dejó al libre albedrío lo demás, y lo demás, pues, no tuvo la suficiente capacidad, pero además no era nada fácil para poderse articular a ese primer volumen. Entonces uno ve ahí como una cosa muy rara, porque uno ve un edificio que tiene muchos valores y ve una gran cantidad de edificios que son muy malos, pero que además no tuvieron el edificio preexistente como un referente para resolver sus problemas. Seguramente, por un lado, por incapacidad de los arquitectos que los hicieron, pero creo yo también por incapacidad del edificio de mostrarle a la gente un camino para hacer eso. ¿Sí? Entonces, intento explicarlo. Totalmente, sí. Intento explicarlo más en detalle. Es un edificio que parte de una simetría bilateral.
Cuando usted hace una simetría, pues usted está marcando un eje, ¿no es cierto? Un eje que de alguna forma es muy importante. Y entonces uno dice, en las ciudades, ¿cómo se han puesto ejes importantes? Entonces uno dice, bueno, San Pedro, el conjunto San Pedro, ¿no? Es una calle, uno llega a una plaza, que es la plaza esta de Arco, y luego uno remata en la iglesia. Y entonces está uno armando un sistema que permite que al final se remate en un edificio, ¿no es cierto? Respecto a lo demás, ¿qué relación tiene? Identico la planta. Pongan un momentico la planta. ¿No me están escuchando? Sí, Arqui. Joana, ¿me estás escuchando? En un momento se desconectó, pero ya Se corrió les otra vez. cortó. Perdón. Se desconectó. Juan, ¿hasta dónde me escucharon? Escuché hasta la parte... ¿Tú me escuchaste todo, Joana? No, todo no, le escuché que sí ponías la planta, Juan. Uy, está mala la Sí, comunicación. está como mala la comunicación. Sí, para Sí. explicarles un poquito el problema. Bueno, entonces, ¿qué proyecto, perdón? Pero escuchaste. ¿Me están escuchando? Sí. Pon el campus y se vea la planta. Yo sí, pero no sé tú. ¿Tú me estás escuchando, Joana? Sí, señor, yo sí le escucho. ¿Juan escuchó? Sí, que pusiera la planta. Sí, por que favor. sí puedes proyectar la planta. Esa. ¿Alguna de estas o una mucho más grande? Una planta de emplazamiento. Esa, deja esa ahí, deja eso ahí. Bueno. Listo, deja de compartir. Hasta mañana. Deme un minuto. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? ¿Ya comenzó? Sí, señor. Está cargando. ¿Ahí están viendo? Sí, señor. Entonces miren que este es un edificio que es simétrico. Aquí hay un eje de simetría. ¿Sí? Sí, señor. Pero cuando usted lo ve puesto con respecto al contexto, él no está puesto con respecto a nada. Ese eje de simetría no coincide con ningún elemento urbano, con ninguna calle, con nada que le permita a uno como enfatizarlo desde lo urbano. Por eso es que él cuando se pone, él pues aunque es simétrico, se vuelve muy hermético, y no es nada fácil. Cualquier cosa que uno le tenga que pegar, pues no es nada fácil. O le tocaría a uno seguir la simetría, o le tocaría un problema en el edificio. El edificio no se puso de tal manera que esa simetría, yo no sé cómo habría sido, porque eso es muy difícil de saber en este momento cómo habría sido, pero no se puso de tal manera que, por ejemplo, esa simetría armara una simetría general del conjunto, por ejemplo. Entonces yo ya sé que voy a poner cosas aquí, voy a poner cosas aquí, cosas de aquí, y cosas de aquí, entonces completo el conjunto. Cuando se pone aquí, pues le ponen siempre a poner cosas aquí, ¿no es cierto? Y entonces a poner cosas aquí, pues no hay cómo hacerlo simétrico, a menos que uno hiciera otro edificio igual, ¿sí? Entonces digamos que para mí el edificio puesto en un campus, donde yo tengo un campus que es una manzana muy grande, se puso en una esquina, se dejaron 3/4 partes de la manzana vacías y él no generó estrictamente pautas para poder ocupar lo demás, pero tampoco generó ninguna pauta para acercarlo al contexto. Y por eso hoy es además un edificio que incluso tiene una malla, porque pues no hay otra manera de resolver ese problema. Como no hay un eje que remate en el eje del edificio, pues uno termina poniendo una malla para resolver el problema digamos, del
¿cómo se llama esto? De la seguridad de la edificación. Entonces me parece que hay una cosa que la gente no ha estudiado demasiado en el edificio. El valor del edificio no está estrictamente en su emplazamiento. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista del urbano, pues hoy incluso ustedes miran todas estas fachadas y son mallas, ¿o no? Sí, señor. Porque pues es que no hay otra manera de resolver eso, porque no es fácil hacer que un edificio de esto sea abierto y no está pensado para ser abierto. Pero además no le generó, como digo, pautas a los demás para poder saber cómo es eso. Entonces, digamos que yo sí diría que una valoración del edificio, y ese es mi pensamiento respecto al edificio, pasa por ver qué cosas tiene de positivo y ver qué cosas tiene de negativo, porque cualquier edificio que se ponga nuevo, pues va a tener que enfrentarse a ese problema, a un edificio que es muy hermético, porque cuando yo hago un edificio simétrico, pues lo vuelvo muy hermético, porque él tiene una lógica en la cual todo lo que yo ponga a un lado lo voy a poner al otro. Entonces, si yo tengo que hacer un edificio que no tiene un programa simétrico, pues se me vuelve un problema. ¿Y cómo lo pongo? ¿Sí? Entonces, ahí me parece que hay un primer tema que no está claro en el edificio. Por otro lado, sí me parece que el edificio tiene un valor muy grande en otras cosas. El edificio tiene un valor muy grande en otras cosas. Me parece que el edificio tiene un valor muy grande en términos de una estructura espacial, ¿sí? Ella en sí misma, ¿no es cierto?, que le permite tener una gran fortaleza formal. La simetría le permite a él como edificio ser muy fuerte formalmente, pero miren que hay una segunda cosa que es muy importante tener en cuenta. La arquitectura moderna no hacía simetrías. La arquitectura moderna quiso romper la simetría. Entonces, este es uno de esos edificios que tiene como esa dualidad. Es un edificio que se ordena de manera clásica porque se ordena a través de una simetría, pero se construye técnicamente y en términos de su espacialidad como un edificio moderno. ¿Sí? Entonces es un edificio que tiene como esa mixtura y eso creo que le da un valor particular. Tal vez el único que hizo, si ustedes miran, no sé, el pabellón de Barcelona, ¿sí?, de Mies van der Rohe, tal vez es el pabellón de Barcelona es tal vez uno de los pocos edificios. Voy a poner aquí otra hojita. Ay, ¿cómo es que hacen para colocar otra hojita? Voy a volver a pegar esto aquí. El pabellón de Barcelona es un edificio que tiene unas columnas. No tengo dónde rayarla. ¿Cómo hace uno para pegar una hoja blanca? Bueno, por aquí voy a intentar. El pabellón de Barcelona es un edificio que tiene columnas, simétricas. O sea, uno ve la estructura y es así. O sea, que la estructura de soporte es simétrica, la losa que le pone es simétrica, pero cuando pone los muros, yo no me acuerdo cómo es que son todos, pues como así, los pone de una forma tal que uno tiene una cosa que es simétrica y al mismo tiempo unos espacios que no lo son. Y entonces hay un juego entre lo simétrico y lo no simétrico. Este edificio no tiene esa cosa. Este edificio es pues muy simétrico, excepto en algunos puntos por aquí en este volumen que es un poquito diferente a este y que parece más que es un tema como del programa que estrictamente de un manejo formal de eso, que realmente no hay como un manejo formal de esa asimetría, incluso uno lo ve y pues no es tan bonito, pero él sí tiene una cosa muy chévere como en su trabajo de patios, de ventilación y de construcción. Me parece que en eso está el gran valor del edificio, como en esa fortaleza de imagen que tiene, en esa cosa maravillosa que ustedes comentaban de tener un edificio que logra entender que al final, pues hombre, si yo tengo que poner una cubierta, si yo tengo que hacer, la arquitectura moderna se hizo básicamente con losas planas. Y estos tipos dijeron, no, hombre, pues yo puedo hacer cosas que no sean planas y que me permiten resolver problemas de agua, me permiten resolver problemas de ventilación,
me permite resolver problemas de luz, porque esto permite luces más grandes, pero me permite también resolver problemas de una tecnología que al final, como tú lo dijiste, eso llega a tener en algunos 0.5 centímetros de espesor esas cáscaras. Cosas que hoy, por ejemplo, nosotros luchamos mucho para que nos aprobaran eso, porque los curadores querían y decían, pues, en la curaduría que eso no se podía, que cómo era posible que hubiera un reforzamiento de un edificio de esos y no se le pusieran unas vigas, ¿no? Unas vigas de borde para que eso se sostuviera. Entonces, digamos, no, porque esto es una cosa que al final el problema es que esto carga así, la carga vertical, o sea, la carga del peso, pues, ¿qué va a cargar? Se carga a sí mismo y carga la gravedad, y él funciona perfecto. ¿Dónde está el problema? Que una vez uno le pone esta carga, esto tiende a ser así, a abrirse. El problema está en estos elementos de soporte, que son muy chiquiticos, porque eran, no, pues mierda, de 25 centímetros, ni siquiera cumple la norma mínima, que hoy es de 30 centímetros. Entonces, pues, claro, eso, ahí sí había riesgo, pero también había un segundo riesgo cuando hubiera un sismo, porque el sismo sí llega horizontalmente y esto es tan frágil, estas columnas son tan frágiles que el edificio se podía caer. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues, hombre, reforzar esta cosa para que aguantara el sismo y no sé qué, pero no reforzar la bóveda, porque la bóveda funcionaba perfecto. Nosotros le hicimos rayos X y esos hierros estaban perfectos, estaba perfecta desde el punto de vista constructivo, no tenía ningún problema constructivo, estaba muy bien sostenida. ¿Por qué? Porque en una losa plana el agua pues, se aposa aquí, que gusten o no nos guste, en una losa plana el polvo se aposa aquí, gusten o no nos guste, en una losa plana hay unas incidencias del sol muy grandes, en una cosa de estas pues no, porque aquí el agua pues se cae, nunca se aposa el agua, el polvo tampoco se aposa mucho, entonces claro, se mantuvo muy bien, y eso que allá pues en general, porque no es del SENA sino de todos los servicios nuestros, pues en general les hacen muy poco mantenimiento, digamos que no nos caracterizamos por hacerle un mantenimiento muy claro al edificio. Entonces, ¿qué tiene de bonito? Pues tiene de bonito esa estructura de cubiertas, esa estructura de patios que permite pues que los edificios ventilen, pues hombre, ventilen de una forma aceptable, y el sistema constructivo pues que es un sistema pues que hoy hacer una cáscara de esas es un lío terrible. Hoy aprobar una cáscara de 5 centímetros, una curaduría, es casi que un imposible. Los ingenieros de hoy le dicen a uno que no cumple la norma sismorresistente. Sí, entonces, claro, es una cosa terrible porque hoy los elementos se volvieron todos grandotes, pesadotes, pues porque supuestamente el sismo podría tumbar esos edificios. Este edificio lleva ahí 70 años y pues, no le ha pasado nada, ya ha habido sismos y cosas. Eso no significa que no haya riesgos, pero digamos que es un edificio que desde el punto de vista de la estructura tiene una cosa muy bonita, y es que la forma carga. Entonces, como la forma carga, eso ayuda muchísimo. Cuando la forma no carga, pues yo tengo que poner elementos para cargar, tengo que poner hierros y tengo que poner concretos para cargar. Pero cuando la forma carga, pues la forma ayuda, la forma misma del edificio ayuda a resolver los problemas que tiene que soportar con las cargas. Me parece que en eso hay un valor muy grande del edificio. Yo diría que esos los tres grandes valores del edificio son un sistema de patios muy bonito que yo creo, no sé de dónde habrá salido, porque es que ahí sí uno tendría que buscar referentes de eso, pero a mí me daba la sensación un poquito de que tenía algo que ver como con los Mad Building. Los Mad Building estaban un poquitico de moda en ese momento, eso habría que corroborarlo, ¿no? Eso habría que corroborarlo. ¿No? Los Mad Building estaban de moda. La Universidad de Berlín, por ejemplo, es un edificio desarrollado a través de un Mad Building, que es una estructura de vacíos y llenos, casi que así. Allá es una cosa así, es como coger esta manzana y llenarla de patiecitos y edificios y patiecitos y edificios y patiecitos, lleno completamente, ocuparla toda. Que yo no sé si habrá sido el esquema que al final querían hacer, ¿sí? Hacer una cosa como así, ¿sí? Yo no sé. Parece que no, pero le da la sensación de que hay como un antecedente posiblemente en un Mad Building de esos de los años 60 y de los años 50. Y eso es una cosa. Lo segundo, pues, es esa estrategia de cáscaras y sistema constructivo, que es muy chévere y que supuestamente tiene una lógica maravillosa, que hoy, pues, los bioclimáticos un poco, pues, dicen que ya no es suficiente, y es que el edificio de alguna forma, pues, está pensado para que el aire entre por un lado y salga por encima. Y eso, pues, está bien. Esta cosa se calienta, y al calentarse, pues, hace cierto tiraje, y pues el viento, digamos que funciona más o menos. Eso me parece que son las cosas que habría que corroborar como teoría,
corroborar es que, ¿para qué le sirve a uno hacer lo que ustedes están haciendo, esas modelaciones las modelaciones del BIM. Del BIM, pues para corroborar si eso es tan cierto de que eso es mejor. Yo sí creo que es mejor que una cosa que fuera plana, esto tendría mucho más calor con seguridad, ¿sí? O una cosa que fuera simplemente una cosa a dos aguas, una bodega de esas, que de todas maneras, pues, si no tiene lucarne en la parte de acá, pues difícilmente el viento sale, entonces de todas maneras, pues tiene cierta condición de calor afectada. Entonces, digamos que yo no podría probar desde el punto de vista técnico, porque habría que hacerlo con mediciones, si el edificio es tan bueno desde el punto de vista climático, pero yo pienso que es mejor que muchos otros edificios que se hicieron en la misma época, y sí tuvo en eso una perspectiva pues muy inteligente, muy de la época de que los edificios deben ser climáticos. Y lo tercero, como les digo, es pues la estructura. La estructura es una estructura muy bonita de cáscaras, muy en la idea de los edificios de Candela. Candela hizo aquí la galería de Santa Elena y tuvo en Perea en un arquitecto, yo no me acuerdo cómo era que se llamaba, ustedes lo nombraron ahora, ¿no? Jaime Perea. Jaime Perea era un jodido porque Jaime era un arquitecto de aquí de la zona que viajó a México y que se hizo amigo de Candela, y entonces Jaime, cuando tenía proyectos, él, digamos que su asesor era Félix Candela, entonces, digamos, por el Coliseo del CAI, del Cali, el Coliseo Cubierto del Cali, que es un edificio muy lindo, es diseñado por Perea, pero con la asesoría de Félix Candela, ¿sí? Y digamos que son edificios pues que tienen un valor muy grande. Perea era amigo de Rodrigo Tascón, que era un arquitecto que acababa de llegar de Cuba, y en Cuba estaba de moda los paraboloides hiperbólicos al revés, las sombrillas esas como las de la Galería de Siloé, porque él ya había hecho edificios de esos en Cuba. Y entonces, pues digamos, Tascón trabajó en la de Siloé y se impuso en Cali una idea de que la mejor solución frente a un clima donde hay sol y lluvia, pues es poner una cubierta. Lo que pasa es que ellos no querían que esa cubierta fuera la cubierta tradicional de las casas tradicionales, sino que fuera una cubierta moderna. Y entonces, ahí sí hay un lenguaje moderno. Es que una cubierta moderna, pues es una cáscara, una cosa liviana, delgada, hecha con concreto, reforzada con hierro, que de alguna forma pues generaba un lenguaje de una arquitectura que era nueva y que no se parecía a una casa de hacienda o a una casa de vivienda o una bodega de las arquitecturas anteriores, pero que tampoco era la arquitectura moderna, que en general se hacía con losas planas. Y que estos tipos dijeron, no, en un clima como Cali, donde hay lluvia y hay sol, pues lo mejor es poner un elemento que recoja la lluvia y nos proteja del sol. Y eso fue lo que hicieron con muchos de estos edificios, y eso en Cali pues tiene, como ustedes lo mostraron ahí, pues muchos ejemplos, pero es la idea de la cubierta y de la sombra. Debajo de una cubierta que hay sombra. Eso me parece que es un valor pues importante que tienen los edificios. ¿Entendieron eso? Frente a un clima cálido, húmedo, tropical como el de Cali, pues lo mejor es buscar la sombra. Y lo hicieron. Ahí no había mediciones, en ese momento no había mediciones climáticas, nada de eso, era pura intuición, era lógica general, era la idea de cómo se orienta el edificio, era la idea de por dónde, que el viento entraba por un lado y salía por el otro con ventilación cruzada, pero eso no se pudo, ellos no podían probar nada porque no había herramientas de medición como las que hay hoy. Por eso digo, cuando usted se pone hoy a hacerlo con un BIM, pues lo que tiene que probar es con el mismo BIM que tiene parte de sus programas hechos para eso, pues probar si efectivamente eso es cierto. Por dónde entra el sol, por dónde entra el viento en esa zona. Habría que tomar los datos de la base climática del centro de la ciudad de Cali, y con eso hacer unas modelaciones de tal manera que se pruebe que efectivamente sí es mejor y que eso efectivamente funcionó. Porque como les digo, eso era intuición, eso no era intuición y experiencia, ¿no? Eso no estaba probado desde el punto de vista de ninguna modelación técnica, ¿sí? Entonces, claro, sí. Y por último, yo diría que hay un cuarto valor, pues, pero que es un valor muy posterior, que es ese tema de que el campus tenía seguramente algunos árboles, porque en las fotos originales se ven algunos árboles, pero no tantos. En las fotos se ven algunos árboles, pero no tantos. Yo no sé, no he podido probar porque no sé, ni Pacho lo corroboró, que Pacho es el que más sabe esa vaina, corroboró si efectivamente Lida Caldas había tenido que ver con la siembra de árboles en ese campus, como sí lo hizo en Univalle.
En Univalle hay un proyecto de paisajismo que hizo Lida Caldas y está firmado y hay algunos planos y sí, entonces digamos que uno puede probar eso. En el caso de Salomia no. Sin embargo, pues toda esa cantidad de zona verde que le quedaba al edificio, que duró como 15 años sin más edificios, sino como ese, pues permitió que la gente sembrara árboles, yo no sé quién, y se generaron unos árboles de una belleza pues maravillosa, que es uno de los valores agregados del proyecto, pero yo no creo que sea diseñado así, no lo puedo probar, y es algo que estas investigaciones como las que ustedes hacen, pues vale la pena pues que miran a ver si se puede probar que efectivamente hubo una mano que efectivamente sembró los árboles, o si definitivamente pues fue una cosa más de la digamos, de la gente de la misma institución que ante una gran cantidad de área libre, pues comenzó a sembrar árboles y comenzó a llenar eso como una especie de gran campus verde que sin lugar a dudas es maravilloso. Hay unos árboles en ese sitio preciosos que hay que preservar. Vuelvo y lo repito, no sé si son originales del diseño original. Uno podría pensar que sí por lo de Lida, pero la verdad es que no se ha podido probar. No ha habido un plan o una verificación de ella diciendo, sí, yo hice un plan paisajístico como el de Univalle, o como el del barrio El Lido, que ellos también hicieron en Cali el barrio El Lido. Y en el barrio El Lido, sin lugar a dudas, los árboles los sembró ella, porque ella contaba su historia en la clase. Yo sembré los árboles de la calle tal y no sé qué, y traje el árbol del Brasil y no sé qué, y ¿sí? Ella lo contaba. Entonces uno dice, ah, bueno, perfecto. En el caso del campus de Salomia no se sabe, ¿sí? Entonces, digamos que ese es como mi punto. Mi punto es que habría que corroborar esas cosas. ¿Por qué? Porque cualquier intervención tiene un primer problema, es cómo lograr que el campus tenga unidad a futuro. Es decir, hay que hacerle a ese campus un plan maestro. No se puede seguir desarrollando pues con que cada cual viene y hace un pedacito. Cada director quiere hacer una vaina nueva y cada director le mete un edificio nuevo. Contrata a cualquiera y cualquiera llegue y le pone un edificio como ese que ustedes dicen que no deberían y querían tumbarlo, pues no sé cuándo lo hicieron ese edificio, pero ese edificio es la embarrada. No, el edificio ese que está ahí en la parte baja, porque ese edificio no tiene, es de una persona que no entiende ni 5 de esta vaina y pues terminó pues dañando el edificio, afectando el edificio. Pero me parece que hay un tema muy importante y es que esto ya tiene un esquema básico general que permita que a futuro cualquiera que llega, pues, hombre, tenga en cuenta, no siga haciendo cualquier cosa, sino que se arme un campus. Salomia, usted lo puede llamar campus porque tiene más verde que edificaciones, pero un campus no es, o sea, no tiene un esquema de campus. Sí, o sea, no tiene un esquema urbano de campus, los campus tienen esquemas. Lo que pasa es que son esquemas de edificios sueltos, pero tienen esquema, ¿sí? En el caso de Salomia no existe. Entonces me parece que hay un tema. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿cómo un campus que tiene un edificio emblemático, que es el edificio que usted está analizando, haría para valorar ese edificio y complementarlo? ¿Sí? Es que la pregunta que tendrían que hacer de verdad. Lo segundo es probar que efectivamente el tema digamos que del sismo no afecte a futuro las edificaciones. ¿Sí? Porque hay un segundo tema que con seguridad va a aparecer en algún momento. En algún momento alguien va a decir, como dijo en su momento esa directora, ella decía, esto se va a caer, se me va a caer el edificio, se me va a caer la cafetería, urgente, túmbenme así. Y ella iba pues en la idea de hacer una cosa pues, ¿no? Y había incluso un proyecto con unas bóvedas y con unas vigas y un poco de cosas que, pues, cuando nosotros llegamos les dijimos, no, hombre, no, este es un edificio que es patrimonio, hay que pensarlo de otra manera y por eso, yo no sé si habrá quedado como lo pensamos nosotros, pero pues nosotros hicimos un trabajo donde casi que lo que hicimos fue no tocarlo y tocar fue la parte de las columnas. Pero ahí hay un segundo tema importante, digamos que preservar esa arquitectura hoy, si bien es cierto, tiene un valor técnico muy importante, pasa porque los temas del sismo y las nuevas normas, pues le van a poner unos retos a esos edificios para evitar que se los tiren. Y lo tercero es probar que efectivamente, que es el tercer valor grande que tiene el edificio, que efectivamente él, desde el punto de vista climático, ¿sí? Cuando yo lo modelo, pues efectivamente cumple con una serie de condiciones que lo hacen mejor que otros edificios, no perfecto, porque eso es un malentendido también de los bioclimáticos, ¿no? No hay edificio perfecto, no hay edificio que funcione pues en un clima como estos de Cali, donde nunca haga calor, pues hombre, no, lo que uno evita es que
digamos, que haya tanto calor, digamos. Lo que uno hace es buscar que haya cierto confort, digamos. Eso es lo que se busca. Y que no se requiera elementos que no son naturales o mecánicos, sino que son elementos de aire acondicionado y cerramientos para poder resolver el problema, porque eso sí va en contra del medio ambiente y en esa pelea sí hay que darla. Entonces, digamos que yo veo esos tres valores. En el cuarto valor, que es el valor simbólico, digamos. Bueno, a ver, esos valores son valores del edificio mismo. Eso, si uno se pone a pensar por qué se valora como patrimonio, es porque esos tres valores, digamos que yo los considero muy importantes, no tanto su emplazamiento, generan un lenguaje que es una estética que de alguna forma tiene esa mezcla entre lo clásico y lo moderno, que les explicaba antes. Es clásico en su emplazamiento porque es simétrico y moderno en su tecnología y en su espacialidad en algo. Entonces esa cosa pues hace un poquito... digamos que lo plataniza, digamos, para mí lo plataniza. Nosotros siempre hemos copiado cosas de otros lados, siempre, y digamos que la clave ha estado en que algunos que copian con mayor sentido y con mayor claridad y logran cosas pues más interesantes que otros que copian de manera ingenua, pues, copian imágenes casi que de fachadas, cosas de estas, y terminan haciendo edificios de muy mala calidad. Este edificio, pues creo que tiene un valor estético interesante, como en la potencia que tiene, sobre todo cuando uno lo ve a lo lejos, que ese es un problema que tiene el edificio, ¿no? Está muy tapado, no se ve casi, y uno tiene un valor allí importante, como de un lenguaje moderno. Y el valor simbólico, pues yo no sé. La verdad creo que en Cali ese edificio se metió les tengo que decir la historia, ese edificio se metió a la lista de patrimonio en el POT del 2000. ¿Sí? Se metió a la lista de patrimonio en el POT del 2000. Ahí fue donde se dijo, ese edificio es patrimonio. Antes habían unas investigaciones de arquitectura moderna hechas particularmente por Univalle y por el CICSE y por el arquitecto Francisco Ramírez y otros arquitectos del CICSE, pero no se había metido al POT. En ese momento nosotros nos ganamos una beca de investigación de Mincultura, un grupo de amigos y yo, y hicimos una investigación de arquitectura moderna en Cali y metimos ese edificio, eran 40 edificios, hicimos los levantamientos, hicimos unos planos, hicimos una fichita de cada edificio, una fichita bobita, pues muy sencillita, de 2 hojitas, y cuando aparecieron las consultas de planeación a la comunidad en el Consejo de Cali, nosotros fuimos al Consejo ese día y dijimos, nosotros queremos presentarnos, pues inscribimos y presentamos. Y dijimos, mire, este edificio, y mire, aquí están las fichas, son patrimonio, porque son arquitectura moderna y son muy buenos y ya. Y el Consejo aceptó y metió esos edificios. Se metieron como 22 de los 40 que propusimos, ¿sí? Se metieron al POT y con eso se protegieron. Pero miren que eso significa que los que defendimos edificios somos los arquitectos. La gente común y corriente, no. Y entonces uno no se puede engañar. ¿Sí me entienden? Uno no se puede engañar. No. Hay desde el punto de vista simbólico, eso no le quita su valor como arquitectura, pero creo que pone en claridad hasta dónde está el problema. Y es que para la comunidad, para el común de la gente, esa arquitectura no es tan patrimonio como uno cree. Para nosotros sí, el gremio de arquitectos, sí, pero para la gente común y corriente no tanto, ¿sí? No tanto, ¿sí? Digamos, y en eso, pues, la manera de que eso se vuelva así, pues, es haciendo campañas, insistiendo en la cosa, mostrándole a la gente el edificio, haciendo trabajos como lo que están haciendo y mostrándole a la comunidad del SENA para mostrar que están en un edificio que es patrimonio y que todos, pues, como que tienen que valorar eso, ¿no es cierto? Porque en realidad, para la gente de la zona del barrio, eso no, ese edificio no, nada, desde el SENA, la gente no tiene ni idea de eso quién lo hizo, si tiene valor o no. Y así pasa con la mayoría de edificios que hemos declarado patrimonio. Los hemos declarado patrimonio, los han declarado patrimonio estudios técnicos especializados, hechos por arquitectos y por especialistas, pero no por la comunidad. Y en eso pues hace falta un trabajo muy grande con las comunidades para que descubran pues cuáles son los verdaderos valores de esos edificios y de verdad pues adquieren un valor pues digamos desde el punto de vista social y cultural mucho más amplio. Y estos trabajos como lo que están haciendo sirven para eso. Pero la verdad, yo tengo que ser sincero porque intento ver esto de una perspectiva muy pragmática, muy realista. Yo no creo que primero que no creo que sea tan reconocido.
Digamos, por la comunidad de Cali, no. Por la comunidad arquitectónica, sí. Por ¿cómo se llama esto? Por la comunidad de escena, no sé tanto, ¿sí? Yo me acuerdo que la directora con la que nosotros trabajamos no tenía la más mínima idea. Para ella fue que le dijéramos que eso era un patrimonio. Para ella se cogía la cabeza y decía, no, la cagada, qué vaina, esto va a ser un problema. Eso toca llevarlo al comité de patrimonio a aprobar y no, qué lío, eso no. Para ella eso era una desventaja y no una ventaja. ¿Sí? Para ella eso era un problema, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, eso implica que la misma comunidad de escena, pues no está tan clara en el valor del edificio. O sea que eso, ¿por qué es importante saberlo? Porque pues trabajos como el de ustedes, pues toca mostrárselos a la comunidad, hacer que la comunidad entienda un poquito el valor de ese edificio, pero hacerlo en un tono en el cual pues la cosa se vuelva una cosa más jovial para que la gente lo entienda y no lo vea como un trabajo de especialista, sino como un trabajo que muestra como ciertos valores, pues digamos, de la belleza del edificio y de su intangible, no tan técnicos, porque pues cuando uno le muestra un trabajo esos técnicos a la gente, pues la gente no entiende y termina aburrida y dice, ay, no, qué pereza esa vaina. Miren todo el problema que eso tiene, ¿sí ven? Todo el problema que eso tiene. Entonces, eso es como lo que yo sé. No sé qué otra pregunta tenga, no sé si tienen alguna duda de lo que les he dicho. No, arquitecto, yo pienso que más allá de una duda, yo creo que nos ha despejado y nos ha dado unas miradas diferentes que en algún momento no las teníamos nosotros contempladas en esta investigación, ¿no? Y creo que se nutre esta investigación al tener este tipo de encuentros. Por eso nosotros de pronto, dentro de todo ese plan de investigación, esa carta de navegación, teníamos varias entrevistas, porque a veces uno se sesga mucho o intenta, tiene una mirada muy diferente, pero hoy creo que nos ha abierto como el espectro a analizar otro tipo de cosas importantes, por lo menos lo de la parte de la implantación urbana. Totalmente de acuerdo, o sea, ese Por lo tipo menos de revisen, ¿sí me entienden? Yo lo estoy viendo, ojo con esto, ese es mi punto de vista, que es una cosa que ustedes tienen que entender. Ustedes pueden que analizando la cosa encuentren otra cosa y de alguna forma lo importante es que cada cual encuentre una mirada particular de las cosas. Yo les estoy mostrando mi mirada, que es una mirada claro, que lo considera un patrimonio, pero que considera que también tiene cosas que no son tan de patrimonio, pues que no son tan bien hechas. claro. Pero eso no le quita su valor, sigue siendo patrimonio porque es mucho mejor que muchos edificios en Cali. ¿Sí? Claro, totalmente de acuerdo. Es que creo que todo ese tipo de miradas son las que nutren ese tipo de investigaciones, ¿no? Y el tener esta diversidad es que también aporta a este tipo de trabajos de investigación. Entonces yo pensaría que más allá de cualquier otra cosa es como tener en cuenta esas recomendaciones y esas miradas, como usted lo denomina en este momento, que nos ha hecho el trabajo de investigación, ¿no? Yo pensaría que más allá de preguntas es agradecerle por el tiempo que usted nos ha destinado el día de hoy. Creo que ha sido muy provechoso, muy valioso para nuestro trabajo. Y nada, para nosotros es un placer haberlo conocido a usted. Esperamos que esta no sea la única reunión, que podamos conocernos en persona y nada, poder de pronto en algún momento compartir esos conocimientos pues que tenemos cada uno desde su experticia. Bueno, perfecto, les agradezco mucho, listo. Y con mucho gusto, si necesitan alguna información, pues escríbanme y yo pues la buscaré, la que tengo y se las estaré pasando a ver si les sirve de algo. ¿Listo? Sí, eso sí sería de pronto importante, de pronto ese levantamiento que se hizo en algún momento o esos planos originales, si usted dispone de ellos, pues sí le agradeceríamos si nos puede regalar alguna copia o podríamos hacer alguna copia de ese trabajo. Sí, escríbame para acordarlo, yo vivo muy ocupado y pues escríbame, porque me toca poner a alguien a buscar la información, eso está ahí guardado en los equipos, pero pues eso es del año 2014, o sea que toca buscar el archivo y toca revisar y recoger y toda la cosa. ¿Listo? Claro que sí, arquitecto. Y con mucho gusto, pues yo les presto una copia. Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno. No sé si hay más preguntas o más cosas, no sé. Yo de pronto tenía alguna inquietud. No, solamente agradecerle, muchísimas gracias, realmente sí es muy valiosa
sus aportes y esas miradas de pronto tampoco habíamos tenido en cuenta que sí había una base de arquitectura colonial, una mezcla, empezar a revisar. No de revisar. arquitectura colonial, de arquitectura premoderna, en el sentido en que la arquitectura premoderna era una arquitectura organizada con simetría. Si tú miras cualquier iglesia, cualquier edificio histórico, sea republicano, sea colonial, sea deco, hasta la arquitectura moderna, son simétricos. Simétricos. ¿Sí? La arquitectura moderna rompió la simetría. Parte de sus principios era romper la simetría. Y rompe la simetría por una razón que es muy sencilla. Cuando yo llego a una iglesia, la iglesia tiene un eje, ¿no es cierto? Un eje de simetría. Cuando yo recorro el edificio por el eje de simetría, y una vez yo paso la puerta de la iglesia, pues yo por la perspectiva tengo control del espacio. O sea, entiendo el espacio como totalidad, o sea, no necesito recorrerlo. Le Corbusier decía, rompamos eso porque yo necesito que los edificios sean recorridos. Entonces, claro, si yo no entro por el eje de simetría, si yo entro por una esquina o entro por un sitio que no sea simétrico, pues a mí me va a tocar recorrer el edificio para poder entender su espacio. Y eso cambió todo, porque apareció una manera de entender los edificios diferentes que se expresó en las maneras como se ordenaban los edificios. Sí, como se ordenaban espacialmente. Si ustedes comparan Ville-Savoie, la Villa Savoie, ustedes se dan cuenta que la Villa Savoie uno entra por una esquina, le da la vuelta por debajo y entra por el otro lado. O sea, uno no entra por la simetría. No hay simetría. Si ustedes miran la Casa de la Cascada, también pasa lo mismo. No tiene nada de simetría. Uno entra por un punto fijo, son un poco de losas volando para todo lado. ¿Sí? Si el único que hizo simetría, como les explicaba, era Mies, que hizo una mezcla entre simetría y asimetría. ¿Sí? Pero este edificio en particular es un edificio simétrico. Simétrico. Es un edificio simétrico, o sea que su organización, su forma de componer es premoderna y su lenguaje técnico y su lenguaje espacial es moderno. Entonces es una mezcla de cosas. Eso pasa mucho en nuestras culturas, mezclamos cosas. Yo no sé por qué será, pero pues de alguna manera es por nuestra mistura, ¿no? Si tú ves de alguna forma, yo no lo puedo explicar tanto así, pero de alguna forma pues yo soy una mezcla entre un señor costeño de Barranquilla, una mamá boyacense, ¿no? Sí, pues mierda, son como dos mundos completamente diferentes. Y yo te los pregunto a ustedes, pues también seguramente pues tienen una mezcla de cosas y de razas que hacen que nosotros pues seamos de alguna forma en eso un poquito diferentes a una sociedad que tiene a sociedades que tienen mucho más claro históricamente de dónde vienen, cómo son, ¿no es cierto? Digamos que sí, nosotros en eso tenemos una mistura particularmente en Cali que es muy bonita y yo creo que eso se refleja un poquito en los edificios, se refleja un poquito en lo que la gente hace, ¿sí? Como un poquitico, en otro lado lo llamarían inconsistencias porque un edificio, un tipo que se catalogara como arquitecto moderno y organizara edificios de forma simétrica, pues para Le Corbusier sería un estúpido. Ese tipo no sabe arquitectura, ¿cómo se va a catalogar como arquitecto moderno y organizar los edificios de forma simétrica? Pero pues en el medio nuestro, pues es otra cosa, ¿sí? Entonces, esas cosas que son tan particulares, me parece que hay que valorarlas en el sentido, primero, de detectarlas, ¿sí? Detectarlas es que hay que ser objetivo, ¿no? Este edificio no tiene una composición moderna, tiene una composición clásica, o sea, se organiza a partir de simetría bilateral, ustedes mismos lo dijeron, o sea, que eso no es moderno. Miren cualquier edificio moderno y verán que no, ¿sí? Pero por otro lado tiene la otra condición. Entonces es una cosa con mixtura y eso lo hace bonito, lo hace chévere, lo hace particular. ¿Sí? Eso es. Sí, claro, arquitecto, sí. No, yo pensaría pues no sé si yo tiene alguna duda, yo no tengo ninguna duda, yo creo que al contrario me ha abierto la posibilidad de indagar en otros tipos de cosas pues de nuestra investigación y nada, yo solamente darle las gracias, arquitecto, como le decía ahora, por su tiempo, por su dedicación y nada, esperamos de pronto en otro momento ya mostrarle el producto final, la producción textual. Listo. Muchísimas gracias, arquitecto. Bueno, Johanna, mucho gusto conocerla. Juan Gabriel, un gusto, que estén muy bien. Lo mismo, arquitecto, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.